Buenos días a todos de nuevo. Hoy es octubre 29, son las 9 de la mañana. Este es el grupo 2 de programación de computadores. Programación de algoritmia se llama la materia oficialmente. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar el último tema grande que vamos a ver en esta clase. Durante el resto del semestre nos vamos a dedicar a tratar de entender una sola cosa más que se llama programación orientada a objetos. Básicamente, lo que vamos a hacer durante este mes larguito que nos queda de clase, durante las próximas 4 semanas, es tratar de hacer varios ejemplos, todos los ejemplos que podamos, con respecto a una forma de programar. Entonces, miren que de aquí en adelante en realidad no voy a explicar nada nuevo acerca de la programación. Ustedes ya conocen lo más básico, ¿cierto? Que al final este es un curso introductorio muy básico, solamente como para que ustedes se defiendan en lo que sigue de ahora en adelante con respecto, por ejemplo, a la presentación de informes de laboratorio, puedan utilizarlo para graficar datos, puedan utilizar Python para, para hacer procesos matemáticos básicos que van a encontrar en gran cantidad de las materias que hay aquí para arriba. O sea, así no sea tarea, mi recomendación es que cada vez que encuentren algo en alguna materia traten de programarlo. Y traten de programarlo porque eso les deja dos ventajas. Una, les da kilometraje programando, ¿cierto? Les ganan experiencia programando. Y la segunda, entienden mejor el problema, sea cual sea la materia que estén estudiando. Usualmente cuando uno trata de hacer un programa de computador para un tema, termina entendiéndolo mucho mejor. Entonces, es una muy buena recomendación que les puedo hacer porque lo que sigue de aquí para arriba para ustedes son materias que básicamente están basadas, la gran mayoría, en métodos y modelos matemáticos que pueden ser programables. Entonces, obviamente el curso de programación de computadores no es para que ustedes adquieran experiencia de 3 o 4 años programando, ¿cierto? Este es un primer curso. En este primer curso, pues lo que ustedes obtienen es la fundamentación básica y de aquí para adelante lo que ustedes necesitan es experiencia. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones prácticas que ustedes se van a encontrar de aquí para adelante puede que sean mucho más fácil de implementar si utilizan programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objetos está aquí para facilitarles la vida. Es un paradigma de programación que está hace mucho tiempo afuera, ¿cierto? Eso se lo inventaron en los años 60, en los 50 tal vez, y es muy popular desde finales de los 70, principios de los años 80. Eh, por muchos años era una cosa así como que las personas que programábamos en objetos estábamos en otra categoría porque a la gente le gustaba más la programación funcional. Lo que ustedes han visto hasta ahora es programación funcional. Eh, Python, de hecho, colaboró muchísimo para que o sea, por allá en el año 2015, miren que el 2015 es solamente 6 años atrás, o sea, hace solo 6 años, cuando en el 2015 comenzó a explotar exponencialmente la popularidad de Python, pues la gente comenzó a tener un sentido renovado por la programación orientada a objetos, porque Python lo hace muy, muy fácil y lo hace muy amigable. Entonces, créanme que enseñar esto en Python es probablemente la forma más fácil en cómo lo van a ver. Eh, ¿Qué es un objeto? Pues comencemos. Entonces, pongamos un título, ¿cierto? Programación orientada a objetos. Esto usualmente se conoce como OOP, Object Oriented Programming. Es la forma como lo van a encontrar
en la gran mayoría de literatura que hay en inglés allá afuera, ¿cierto? Es el capítulo chapter, es el capítulo 9 del libro, por si lo quieren buscar. De hecho, la recomendación siempre es que lean el libro con mucho detenimiento, pues en el libro ahí siempre van a encontrar muchos ejemplos, muchas partes más explicadas en detalle, obviamente cosas que no se pueden hacer en un salón de clases, ¿cierto? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es básicamente un paradigma, entonces voy a escribir cosas. Paradigma. ¿Alguien conoce la definición de la palabra paradigma? Como para que no me dejen hablando solo todo el tiempo. No, profe. No, profe. Antes le iba a preguntar qué era eso, profe. Paradigma no es una palabra específica de programación, ¿cierto? Debería ser una palabra del lenguaje del español del día a día. Voy a sacar la definición primero de una enciclopedia. Paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo o para hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. Ese me gusta. La página de Wikipedia después se pone muy filosófica en, el, en la definición de paradigma, pero pues esa partecita está bien, ¿cierto? Es más bien como un modelo. Entonces, si lo asocian a modelo, está bien hacerlo así. En realidad, los paradigmas de la programación básicamente están contados, ¿cierto? Son varios. Por ejemplo, está el paradigma funcional, está el paradigma de programación orientada a objetos, y hay otros paradigmas mucho más arriba, como por ejemplo la programación orientada a eventos o otros tipos de programaciones pues, que no vale la pena mencionar en este momento. No sé, claro, así como en la filosofía hay paradigmas de pensamiento, ¿no? Están las diferentes escuelas y cada escuela ofrece un paradigma diferente que no es más que un modelo, una forma de hacer las cosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, paradigma es eso es una forma de hacer las cosas. Entonces, en la programación orientada a objetos es un paradigma. Y si hablamos de los dos más importantes, pues está el paradigma funcional y el paradigma de los objetos. Esos son los dos más importantes. Hay uno más que me gustaría nombrar, porque siempre pasa, pero a ustedes no les va a pasar, ¿cierto? Usualmente los que copian una tarea, cogen una tarea, sobre todo con el proyecto final, pasa mucho, muchachos, y pues eso es triste que pase, pero pasa muchísimo. A ustedes se les pone el reto del proyecto final, que usualmente va a ser un programa orientado a objetos que tiene interfaz gráfica utilizando Easy Graphics, por eso la importancia de los últimos laboratorios. Entonces, muchos de ustedes lo que han hecho en el pasado y en semestres anteriores pasa con bastante frecuencia, es que llegan y se bajan un programa que encontraron hecho en internet, ¿ya? Y me lo mandan tal cual. Mire, profe, este es el programa que yo hice. Curiosamente, pocos se dan cuenta que lo que me están mandando es un programa con el paradigma de eventos. Y los programas con los paradigmas, o sea, la programación orientada a eventos, ni siquiera es tema del pregrado para ingeniería eléctrica. Es más, ni siquiera en mi curso de maestría lo menciono explícitamente. Eso básicamente lo enseñamos en algunos cursos muy avanzados, muy fundamentales para la gente que está trabajando en investigación y desarrollo y otras vainas. Allá afuera hay un montón de gente que programa, ¿cierto? Obviamente, cuando usted pone una tarea, el programador lo primero que dice es, ok, voy a escoger un paradigma funcional, voy a escoger un paradigma de objetos o voy a escoger un paradigma de eventos.
Los eventos básicamente funcionan, como su nombre lo indica, esperando a que algo pase y reaccionando a eso que pasó. Es una reacción. Entonces, la verdad es que las interfaces gráficas son muy convenientes programarlas orientadas a eventos, pues porque el evento es que el usuario haga clic o presione un botón o haga algo por el estilo. Entonces, muchas de esas interfaces gráficas son programadas de esa manera. Sin embargo, la programación orientada a objetos obviamente es fundamental, inclusive para la programación orientada a eventos. O sea, eventos es algo mucho más arriba. Nosotros nos vamos a concentrar el resto de este semestre en la programación orientada a objetos, básicamente porque ofrece tres cosas que la programación funcional no ofrece. Y la primera de ellas se llama encapsulamiento. La segunda de ellas se llama herencia. Y otra cosa que viene por añadidura es el polimorfismo. De nuevo, tres palabras que son del español y que no están asociadas en particular a programación como tal, pero que en programación obviamente tienen un contexto, ¿ya? Polimorfismo. ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra en español regular? Pues, profe, yo creo que sería como muchas formas, algo Literal. así, algo así. Polimúltiples, ¿cierto? El morfismo, ¿cierto? Obviamente viene de morfos, que es forma. De hecho, morfología es el estudio de las formas, ¿ya? Entonces, polimorfismo quiere decir que una misma situación puede tornarse de varias maneras o de varias formas. Y les voy a mostrar cómo el polimorfismo ayuda a que la programación orientada a objetos sea muy poderosa. Gracias al polimorfismo es que usted puede, por ejemplo, sobrecargar una función. Y usted sobrecarga una función a un operador, bueno, llamémoslo como cosas diferentes, polimorfismo y sobrecarga de operadores. Operadores y funciones. Entonces, por ejemplo, el signo más, ¿cierto? Cuando ustedes saben que el signo más, cuando usted lo pone a operar entre dos números, lo que hace es sumarlo, ¿cierto? Si A y B es A y B, yo puedo decir que C es igual a A más B. Cuando A y B son números enteros o números flotantes, pues esta C va a ser una respuesta que es igual a la suma aritmética de esos valores y que se almacena en la variable C. Pero cuando A y B son cadenas, ¿qué es C? ¿Recuerdan? Si A es una cadena y B es una cadena, ¿qué hace el signo más en la mitad de las dos cadenas? Eso ya lo saben. Concatenar. Excelente, ¿cierto? Entonces, este señor A, ¿cierto? En un contexto es una cosa, es la suma aritmética. Pero en otro contexto es otra cosa, es la operación concatenación. Entonces, miren que dependiendo de la forma, entonces por eso se llama polimorfismo, ¿cierto? Dependiendo de la forma en cómo la función es utilizada, el operador funciona de una manera o de otra. Y esa particularidad se llama sobrecarga de operadores o sobrecarga de funciones. Un polimorfismo mucho más explícito, o el polimorfismo clásico, es por ejemplo que usted tenga una función y esa misma función pueda tomar un parámetro, o esa misma función pueda tomar dos parámetros, o esa misma función pueda tomar 3 o 4 o 5 parámetros. Y dependiendo del número de parámetros que tome, la función se comporta diferente. O dependiendo del tipo de parámetro al que le entra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la función f de a, si es una función cualquiera y si a es un valor entero, entonces retorna un valor entero.
pero si A es un vector, entonces debe retornar un vector. Ah, son dos cosas diferentes. Y peor aún, si A es una matriz, debería retornar otra matriz. Bueno, depende de la matemática que sea que ustedes están tratando de implementar. Pero, por ejemplo, si A es una matriz, en esta misma operación, si A es una matriz y B es una matriz, pues esta operación, este operador A, este operador suma, debería retornar una matriz, hacer la suma de las matrices elemento-elemento, que es una operación diferente a la suma aritmética y que es una operación diferente a la concatenación de cadenas. Entonces, el polimorfismo en la programación orientada a objetos se refiere a eso, a la capacidad que tienen las funciones y los operadores de tomar diferentes formas. Les cuento, esta forma es simplemente una conveniencia para el programador, pero eso adentro no existe. O sea, uno puede decir con objetos A más B, ¿cierto? Pero en realidad eso da exactamente lo mismo que usted lo hubiera escrito así, como A punto, operador suma con el operador B, ¿ya? Con el objeto B. Entonces, resulta que al final los operadores son funciones y funciones que se comportan de forma diferente cuando usted tiene diferentes tipos o diferentes números de parámetros o diferentes formas de la entrada, pues son funciones polimórficas por definición. Entonces, no sé si queda clara la definición de polimorfismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, miren que por ahora estamos en la parte filosófica del asunto, ¿cierto? Ya vamos a ver ejemplos concretos, pero el polimorfismo, gracias al polimorfismo, es que hasta ahora ustedes han podido hacer cosas como esa, han podido utilizar el más como suma aritmética o como concatenación, dependiendo, sin tener que decirle explícitamente cuál es la operación que usted está eligiendo, sino que él sabe, usted está tratando de operar con dos objetos que son tipo entero. Listo, entonces como esto es tipo entero, al hacer la representación de esta manera, cambia de forma. Y al cambiar de forma, porque está asociada a esa otra clase, pues entonces usted dice que la operación es polimórfica. Herencia. Herencia es uno de los conceptos probablemente más avanzados que tiene la programación orientada a objetos, pero es lo que permite que programar se vuelva fácil y divertido, ¿ya? La herencia es básicamente la capacidad que tiene un programa, como su nombre lo indica, de heredar propiedades de otro. Entonces, yo, por ejemplo, con los objetos, lo que hago es implementar plantillas. Entonces, por ejemplo, yo creo una plantilla que se llama la clase carros. Pero ustedes, bueno, llamémosla por ahora camionetas. Entonces yo tengo la clase camionetas, pero ustedes saben que la clase camionetas pues no es más que un tipo de vehículo. Entonces yo debería tener una superclase, o sea, una plantilla más arriba de donde yo creo todos los vehículos. De tal manera que las camionetas no son sino un caso especial de vehículo. ¿Ya? Pero más arriba están muchos tipos de vehículos, entonces hay otras como los automóviles, las motocicletas, las bicicletas y todos los demás otros tipos de vehículos. Pero es que los yates también son medios de transporte y los aviones. O sea que encima de la clase de vehículos puede haber otra clase más grande, ¿cierto? Que es la clase de los medios de transporte. Entonces, resulta que hay propiedades que tienen todos los medios de transporte que son comunes a todos los medios de transporte, sin importar si estamos en el nivel de vehículo, si estamos en el nivel de automóvil o en el nivel de camioneta, que esa misma función podría comportarse de la misma manera en todos. Entonces, para no tener que escribirla más de una vez, yo lo que utilizo es la propiedad de herencia. Entonces, de nuevo, por ahora estamos haciendo como la discusión filosófica, ya vamos a ver los ejemplos, pero la herencia es eso, es la capacidad que tienen los objetos de pasarle comportamientos, bueno, más que los objetos, las clases, ya les voy a dar la diferencia entre objeto y clase, es la capacidad que tienen las clases de pasarle un comportamiento a sus hijos, por decirlo de alguna manera, por eso es una herencia. Y el encapsulamiento es probablemente la propiedad que a ustedes más les gusta, porque es la que evita los dolores de cabeza. Encapsulamiento en la programación orientada a objetos
permite que, por ejemplo, usted pueda utilizar variables, estructuras de datos y funciones juntas en la misma parte. Y que usted no tenga problema de decir, ah, bueno, es que esto está en tal parte, entonces tengo que importar este módulo, ah, es que esta variable se me salió del camino. Por cierto, ¿cómo les fue con la implementación, con la tarea que les puse el miércoles? ¿Recuerdan? El miércoles tenían una tarea. Teníamos una versión recursiva, ¿recuerdan? Entonces miren lo que pasa con la tarea de versión recursiva. Bueno, les recuerdo, lo que estábamos haciendo aquí era mirar la serie de Fibonacci y mirar si, por ejemplo, el número 10 me daba, miremos solo la versión recursiva, el número 10 de Fibonacci sí me daba 55, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, me estaba dando 55, pero este programa tenía un problema fundamental y es que si le pedía un número muy grande, ¿cierto? O tiene un problema fundamental y es que si le pido un número muy grande, se comienza a demorar eternidades y eternidades y eternidades en realizar el cálculo, básicamente porque está repitiendo y repitiendo un montón de cálculos que hace muchas veces, ¿cierto? Y si ustedes vienen hacia atrás, ustedes se dan cuenta que cada vez que avanza un numerito, vuelve y hace prácticamente todos. Entonces, el reto que ustedes tenían era el de, bueno, utilicen un diccionario para poder hacer que este señor recuerde las operaciones que ya haya hecho y no le toque volver a hacerlas. Entonces, estábamos viendo tres casos. El caso en que el valor de n está por fuera del rango, pues se levanta un error de valor. Otro caso, esto debería ser un elif, porque solamente se ejecuta si este no se ejecuta, ¿cierto? Si este es falso, entonces miremos, si n es menor que 2, entonces f de n es igual a n, y en otro caso, o sea, cuando n sea un entero positivo mayor o igual que 2, entonces si viene aquí y se calcula. Pero antes de probar el caso, antes de hacer la recursión o antes de probar el caso base, ustedes deciden dónde lo quieren, deberíamos decir elif y preguntarnos otra cosa, ¿cierto? Si n está en ese diccionario. Entonces, si ya lo calculé, no volver a hacerlo. Entonces, si ya lo calculé, pues lo saco del diccionario. Entonces digo que f de n es igual a diccionario de n. Listo, facilísimo. Entonces, si ya lo calculé, no lo vuelvo a hacer. Tengo dos warnings. Pero todos son de formato. Voy a reformatear el código para eliminarme los warnings que me estaba mostrando. Entonces, versión recursiva sigue básicamente igual. Y hasta ahora lo único que he hecho es que miren que puse un diccionario por fuera de la función. Entonces, miren el problema. Este diccionario en realidad hace parte del problema que estoy tratando de solucionar, pero está en un espacio de trabajo que no es el mismo espacio de trabajo de la función como tal, aunque aquí, en este nombre de espacio, esto se conoce como un nombre de espacio, este nombre de espacio que se llama main, sí tiene acceso a los dos. Entonces, por eso yo puedo llamar la función recursiva y la función recursiva puede acceder a diccionario porque los estoy llamando dentro de main. Si lo tratara de hacer desde partes diferentes, pues no se podría. Entonces, ahí lo que acabo de hacer en las líneas 24 y 25 es, si el valor está en el diccionario, pues no lo calcule, léalo del diccionario. Y ustedes saben que una lectura de un diccionario es extremadamente rápida, porque no necesita guardarlos todos. Ahora bien, si yo puedo leer del diccionario es porque alguien lo puso ahí, ¿cierto? Entonces, en caso de que me toque calcularlo, yo también voy a decir que lo escriba, diga diccionario de la posición n, llénelo con f de n. Entonces, miren, cuando me toca calcularlo, lo guardo.
Entonces así la primera vez, solo la primera vez que lo hice, lo calculé y lo guardé en el diccionario. Y de ahí para adelante, cada vez que necesite el mismo valor, simplemente lo leo. Y entonces, este print dejémoslo solamente para el momento en donde lo guardo, no para los momentos en donde los leo. Entonces, si dejo solamente el print en el momento en que los guardo, miren lo que hace ahora la versión recursiva. Lo guarda solo una vez y este problema ahora sí está corriendo sustancialmente más rápido. Bueno, obviamente el test pasa porque no estoy calculando el de 10, sino falla porque no estoy calculando el de 10, sino el de 30. Ahora bien, calculemos un valor más grande, el valor recursivo para 100. Miren que prácticamente el valor que yo le ponga no es un problema. O sea que acabamos de arreglar la versión recursiva. La tarea de ustedes eran esas 3 líneas de código, ¿cierto? Era esto. Guardarlo cuando, guardarlo cuando no lo he ejecutado y leerlo si ya lo calculé. Y para eso estoy usando este diccionario que está por fuera. Entonces, lo que les quería mostrar al terminar este ejercicio es que este diccionario no hace parte como de la misma estructura a la que pertenecen las funciones que estoy tratando de utilizar. Y esa es la propiedad, de nuevo les digo, por ahora estamos hablando de filosofías, ¿ya? Y esa es la propiedad específica que se llama encapsulamiento y que me permite poner todo en una misma parte cuando estoy hablando de la programación orientada a objetos. Entonces, obviamente yo sé que las conversaciones filosóficas pues tienen el problema de poco asentamiento práctico, pero es una conversación necesaria antes de poder empezar a nombrar un montón de cosas que tenemos que nombrar para la programación orientada a objetos. Entonces vuelvo y repito, no vamos a aprender ya nada nuevo de por sí, vamos a aprender solo un paradigma, una nueva manera de hacer las cosas. Hasta ahora, ¿qué veníamos haciendo? Cogíamos una tarea y la dividíamos en tareas muy pequeñas y cada una de esas tareas pequeñas la metíamos en una función. Y a eso se le conoce como el paradigma funcional. ¿Preguntas acerca del paradigma funcional? O sea, paradigma funcional es, coja la tarea grande que tiene, divídela en tareas pequeñas y cada tarea es una función. ¿Qué problema tiene eso? Pues que cada vez que usted tenga variables, pues le toca pasar variables como parámetros de las funciones y retornarlos en el retorno para poderle pasar a otra función y usted tiene que pasar todos los parámetros de una función para otro. O sea, todas las variables tienen que ir o en los parámetros o en el resultado de la función. Entonces, si usted tiene una interacción muy grande, pues tratemos de dibujar eso en el paradigma funcional. Entonces, en el paradigma funcional, yo tengo el retorno 1, el retorno 1A, el retorno 1B, son iguales a la función 1 con el parámetro 1A, parámetro 1B, parámetro 1C y así sucesivamente. Entonces, este es el nombre de la función, F1, y estos son los parámetros que le entra y esto es lo que devuelve. Pero por aquí hay una función 2, retorno 2A, retorno 2B es igual a la función 2 que tiene el parámetro 2A, parámetro 2B, parámetro 2C, parámetro 2D. Y por aquí hay otra función, R3. A es igual a la función 3 del parámetro 3A. Estas chiquitas solamente tienen una función. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo necesito, por ejemplo, si necesito el resultado de R1 en la función, y ese es este parámetro, pues entonces me toca pasarlo por ahí, ¿cierto? Pero si este resultado y este resultado se necesitan como los parámetros de estas funciones, entonces me toca pasarlos por ahí, ¿cierto? O sea, me toca hacer el intrincamiento de estas funciones de tal manera que los resultados que vayan generando estén disponibles para las nuevas funciones. Si esos son valores, si esos son numeritos, variables atómicas, números enteros, números flotantes, variables booleanas, pues en realidad no tiene problema. El problema está en cuando yo tengo que replicar, ¿cierto? Si, pues, por ejemplo, si PB1 es un vector de 1.000.000 de elementos. Entonces, imagínense, tengo una copia de ese vector con 1.000.000 de elementos.
Para eso tengo que pasarlo acá, entonces probablemente lo tengo que duplicar cuando se hace una cosa que se llama paso por valor. O tengo que pasar la posición de memoria en donde existe, que se llama paso por referencia. Entonces, lenguajes de programación como C y C++ tienen esa distinción. Python afortunadamente no. En Python usted, dependiendo de lo que usted pase, él elige cómo lo pasa. Entonces, si este parámetro que estaba aquí es exactamente este mismo parámetro que estaba aquí, pero este resultado que estaba aquí se necesita como parámetro acá, por decir cualquier cosa, y este resultado se necesita como parámetro acá, entonces en realidad yo podría, o sea, por ejemplo, si este resultado es un vector muy grande también, o una matriz, y si esto también es una estructura de datos súper compleja, pues entonces estoy usando la memoria 20.000 veces, y fuera de eso tengo que estar pilas en qué instante de tiempo cada valor de cada variable viene. Entonces, el problema grave que tiene eso de escribir muchas y muchas funciones y no saber específicamente cuáles tengo que duplicar, cuáles valores son los mismos que los originales, si estoy modificando un valor aquí adentro, se modifica también el valor que está allá afuera. Entonces eso es un problema. No estoy diciendo que la programación funcional no sirve, ¿no? De hecho es un paso necesario para llegar a los objetos, pero cuando estamos hablando de objetos, las cosas están organizadas de otra manera. Entonces, en objetos, en la programación orientada a objetos, usted tiene un objeto, ¿ya? Y el objeto es una entidad. Bueno, dibujémosla más bien como un cuadrado. Es una entidad, una sola cosa, ¿cierto? Una sola entidad que contiene atributos. Entonces, los atributos son como las variables, y entonces está el atributo 1, el atributo 2, el atributo 3, y así sucesivamente hasta todos los atributos que usted tenga. Pero dentro de la misma cosa, este es el encapsulamiento, ¿cierto? Encapsulamiento. Dentro del mismo encapsulamiento hay otra cosa que se llaman los métodos. Y los métodos no son más que las funciones. Entonces, ¿qué ventaja tiene tener los métodos y los atributos en la misma parte? Que yo no tengo que pasarle esos atributos a 1, a 2, a 3 y a n a nadie, a ninguno de estos métodos. Yo puedo simplemente comenzar a definir métodos, ¿cierto? Entonces yo digo el método M1, ¿ya? Y tiene como parámetros el objeto mismo. Entonces, encapsulamiento. A esta cosa le voy a llamar el objeto 1, por decir cualquier vaina. Y entonces, esto por aquí, el primer parámetro de este método va a ser el objeto 1 mismo. Objeto 1 mismo. Y otros, ¿ya? Y otros parámetros. Pero en realidad, al usted tenerle que pasar como parámetro el mismo, pues entonces ya tiene acceso a todo esto. Entonces, las variables están en una sola parte, están quietas, usted no las tiene que cambiar. En cambio, usted aquí ya se puede poner a definir M2, se puede poner a definir el método 3 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos métodos tiene como primer parámetro a él mismo. Y el hecho de tener como primer parámetro el mismo hace que usted no tenga que estar preocupado por la variable está entrando, la variable está saliendo, esta variable ya la modifiqué, esta no la he modificado. Todas las modificaciones y accesos a estos atributos ocurren específicamente dentro de los métodos sin tener que entrarlos o sacarlos de cada método explícitamente. El asunto es que los objetos son creados a partir de una plantilla, ¿ya? Entonces, esto que tengo por acá es como la creación del objeto, pongámoslo aquí, y escribamos creado a partir de una plantilla. Entonces yo, para poder crear un objeto, tengo que escribir una plantilla. Aquí está la plantilla. Y la plantilla define qué atributos y qué métodos tengo. Entonces, por ejemplo, la forma de nombrar las plantillas es con class. Esta es la clase y, pues, no sé, cualquier problema que estén solucionando. Cada clase problema. Después de que ustedes escriben la clase problema,
¿cierto? Definen una función que es muy especial que se llama la de inicialización. Ya les voy a mostrar esto. Y en la función de inicialización definen los atributos, definir atributos. Y luego definir todos los métodos. Entonces está la definición del método 1, la del método 2, la del método 3. Y listo. Ya luego cuando usted vaya a usar el programa, lo que hace es crear un objeto a partir de la plantilla y lo puede utilizar. Entonces, yo sé que hasta ahora todo lo que he dicho es muy abstracto, pero necesito que tengan en la mente por ahora estas partes. Parte número 1, si quieren repitan mentalmente conmigo. Parte número 1, crear una plantilla. Entonces, esa plantilla define qué atributos y qué métodos tiene la clase. Parte número 2, ¿cierto? Utilizar pues, el llamado a la clase para crear un objeto a partir de una plantilla. Y paso número 3, ahora sí puedo utilizar el objeto para la solución del problema que estoy tratando de resolver. Ventajas. Yo puedo crear un objeto a partir de una plantilla, pero la plantilla es única, o sea que puedo sacar tantos objetos como yo quiera a partir de la misma plantilla. O sea, yo puedo usar una plantilla y sacar 20.000 objetos que resuelven problemas diferentes y que tienen posiciones de memoria A1, A2, A3, AN diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que para yo poder definir A1 de cada uno de los objetos, tenga que usar el operador punto. Entonces, por ejemplo, objeto 1.A1 se refiere a la variable que está guardada en el atributo A1 del objeto 1. Pero es que yo puedo haber creado el objeto 2, el objeto 3, el objeto 4, el objeto 5, y todos son objetos independientes el uno del otro. Están encapsulados. O sea que yo puedo crear un objeto y ese objeto es independiente de los otros objetos que se hayan creado utilizando la misma plantilla. Entonces, vamos a volver a repasar los conceptos básicos antes de ir a PyCharm para poderlos ver allá de otra manera. Los conceptos básicos son, para solucionar un problema de cómputo utilizando el paradigma de los objetos, lo primero que yo hago es hacer una plantilla. Lo segundo que hago es crear un objeto a partir de la plantilla y lo tercero que hago es utilizar el objeto para solucionar el problema. Esos son los 3 pasos básicos. Entonces, definamos un problema cualquiera en este momento y nos vamos para PyCharm y lo hacemos de una vez allá para mirar el paradigma de programación orientada a objetos, cómo se comporta en la vida real. Entonces, definamos un problema cualquiera. Problema. Hagamos el del contador. Contador de personas ingresando al cine. Inclusive antes de la pandemia esto había que hacerlo, ¿cierto? El problema que vamos a tratar es el siguiente. Ustedes van a necesitar contar el número de personas que entran a una sala de cine, pues básicamente porque más que las sillas hoy en día hay que controlar el aforo, ¿cierto? Entonces usted necesita saber exactamente cuántas personas entran a la sala. Y si una persona sale, le toca restarla, porque usted necesita saber es tener la cuenta, no de cuántas personas ingresaron, sino de cuántas personas en determinado momento están allá adentro. Entonces, ¿han visto los clickers? Busquemos un clicker. Se llama click counter. Ay, no es que videos, son estas imágenes. Estos. ¿Se han visto esos, chicos? Sí, profe. Entonces, los click counters es básicamente un aparatico que se lo dan a las personas que usualmente están en la entrada de los eventos públicos y que necesitan controlar el aforo.
Esos aparatos tienen varias funcionalidades. Primero tienen un botón de reset que pone el contador en 0 y tienen una perilla que permite para prácticamente poner el contador donde usted lo necesite, pero usualmente este botoncito que tiene aquí arriba, después cuando usted lo pone en 0, este botoncito que tiene arriba, cada vez que usted lo oprime, el contador aumenta 1, específicamente 1. Y entonces la persona simplemente que se para controlar el aforo de entrada, lo que hace es presionarlo una vez cada vez que ve una persona, y si necesita restarla, entonces viene aquí a la perilla y pues la resta. O sea, hay una posibilidad de yo restar si me equivoqué, o simplemente cada vez que vea algo, cuento, y así no tengo que llevar la cuenta en la cabeza. Lo único que tengo que estar pendiente es de la actividad del momento de vi a una persona entrar, cuento, vi a otra persona entrar, cuento. Eso también lo usan mucho, por ejemplo, todo hay que decirlo, ¿cierto? En los países, por acá en estos lados, que no somos de tantos recursos financieros, pues cuando usted necesita hacer control de tráfico, el tránsito manda a una persona y la sienta ya con un aparatico de esos. En los países desarrollados, pues ponen un sistema automático de cuenta de carros, básicamente porque es muy importante saber el flujo de vehicular por hora o el flujo vehicular por minuto de todas las vías de una ciudad para usted poder hacer el análisis de por dónde debe construir las nuevas carreteras. Bueno, en fin, entonces este es un aparatico muy famoso, ¿cierto? Que es un click counter, y se utiliza básicamente para llevar la cuenta, y en este caso vamos a pensar en el aforo. Me ayudan a diseñarlo. ¿Qué cosas tiene entonces? Vamos a hacer un programa de computador que simula esa vaina. Entonces, voy a dividir el problema en dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que se deben poder hacer en ese aparato? ¿Y cuáles son las variables o cuáles son las propiedades que son intrínsecas al aparato? De tal manera que yo debo poder tener acceso a ellas. Entonces pensemos en esas propiedades. Eso también se llaman los atributos, que de hecho es la palabra correcta para usar en programación orientada a objetos, atributos. Entonces, si yo pienso, ¿qué cosas necesito yo saber de ese aparato? Pues necesito saber en dónde va la cuenta. La cuenta es probablemente la propiedad más importante. ¿En dónde va la cuenta? ¿Cuáles son las acciones que se deben poder hacer? Pues yo lo dije. La persona tiene que ser capaz de resetearlo, ponerlo en 0, ¿cierto? Llevarlo a la posición de reset. Debe tener un botón, ¿cierto? En donde otra de las acciones es un botón en donde yo le doy clic para incrementar la cuenta. Entonces, debe tener el botón de clic. En otras palabras, el incremento de la cuenta en 1. Incrementar más 1 la cuenta. ¿Qué otras cosas dije que tenía? La resta, profe. Por ejemplo, decrementarlo en 1. En caso de que usted se haya equivocado. Profe, en propiedades se podría colocar que tiene un límite. Excelente, muy bien, tiene un límite. Muy bien, esa es la forma de pensar un problema. Entonces, miren que la programación orientada a objetos, de hecho, es más natural para pensarla. Si yo estuviera pensando en qué funciones necesito implementar, tendría un nudo en la cabeza en este momento para resolver un problema. Este sería un problema muy grande con funciones, ¿cierto? Pero así como está, ustedes simplemente han venido pensando, ¿cuáles son las propiedades? La cuenta y el límite, excelente. Las acciones, resetear, hacer clic, decrementar 1 en caso de que me haya equivocado. Falta una de las que mencioné. Es
ponerlo en un valor cualquiera, ¿cierto? Mover la perilla hasta llegar al valor que yo necesito. Llamémoslo a eso preset. No reset, sino preset, o sea, ponerlo en un valor específico. Pero se nos está olvidando algo básico que a veces hacemos, ¿cierto? O sea, es leer la cuenta, o sea, mirarlo. Yo también puedo tener el resultado. Aunque pues la propiedad cuenta está ahí, pero leer el resultado podría llegar a ser una acción. Solamente que como en este caso leer el resultado es lo mismo que haya en cuenta, pues no la voy a colocar todavía ahí. Entonces miren, tenemos 2 propiedades y tenemos 4 acciones. Entonces, en el lenguaje de la programación orientada a objetos, usted lo que tiene es 2 atributos y 4 métodos. ¿Listos? O sea, eso es lo que pasa. Y al implementarlo en programación orientada a objetos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La plantilla. La plantilla. Muy bien. Entonces vamos a hacer 1, la plantilla. Entonces, ¿cuántos van a programar conmigo para yo saber a quién espero, por favor? Que a veces yo pierdo mucho tiempo en esta clase esperando a las personas y resulta que no están programando, están solamente viendo la pantalla y ya. Listo, ¿sí ven? O sea, solo hay 4 personas programando conmigo, entonces voy a esperar solo a esas personas y sigo para adelante. Ah, bueno, ya hay más. Sean honestos, si no están programando está bien, yo solamente quiero saber a quién espero y a quién no. Listos. Ahora bien, si no están programando, les cuento que en todo caso tienen que ir a hacerlo. Después se les vuelve muy difícil. Y comienzan, uy, no, qué clase tan maluca, qué clase tan pesada, ¿no? Es cuestión de entrenarlo. Esta clase, de hecho, es de las facilitas que hay. Entonces, llamamos a esto contador, a esto el proyecto contador clics. Vamos a contar clics. Vamos a crear un proyecto. Yo lo voy a poner en un intérprete cualquiera. Ustedes pueden crear un ambiente virtual si quieren. Ya no tengo que decirles eso, ya ustedes verán. Este proyecto como tal no tiene interfaz gráfica, entonces no necesitan instalar paquetes. Voy a decir que voy a crear un nuevo proyecto en Python con letras minúsculas. Lo voy a llamar contador de clics. Y como todo módulo, acuérdense que el archivo .py como tal es un módulo para implementar un contador de clics. Ya saben, le ponen su nombre, código, grupo, tarea, número, fecha, declaración juramentada de que sí lo hicieron ustedes y que no lo copiaron. Bien. Entonces vamos a crear la plantilla, porque eso fue lo que dijimos. Tenemos el problema en la mente, pues como para no estar trayendo el tablero aquí a la pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla bien? ¿Quieren la letra un poquito más grande? Yo lo veo bien, profe. Gracias, Susan. Entonces, comencemos. ¿Cómo es que se define la plantilla? La plantilla se define con la palabra class. Entonces vamos a crear la plantilla de la clase. Class. Entonces, ¿cómo la voy a llamar? La voy a llamar class contador clics. Y miren algo que acabo de hacer. Por primera vez utilizo letras mayúsculas. Y es que hay una razón para eso. Y les he venido insistiendo que todas las variables hasta el día de hoy, siempre ustedes las nombraron con letras minúsculas. Y es por esto, porque el estándar PEP 8 dice que para hacer la programación entendible y compatible entre diferentes programadores,
Cuando usted nombra una variable con letra mayúscula es porque viene de una clase. Entonces, por eso las clases se les pone la primera letra mayúscula y de ahí para adelante, si quieren, algunas letras para separar palabras no con espacios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como yo no puedo llamar a una variable contador de clics, obviamente no la puedo llamar así, entonces la llamo contador clics y pongo esta C mayúscula como para que sea fácil de leer que hay varias palabras, ¿cierto? Porque esta palabra es más difícil de leer que esta. Así como esta es más fácil de leer. Entonces voy a decir que tengo un contador de clics. Entonces, hasta ahí, todas las clases se definen con class. Después de que defino la clase, yo siempre tengo que colocar un docstring de la clase. Al igual que las funciones, todas las clases tienen su docstring. Y entonces esta es una clase para solucionar todos los problemas del tipo contador de clics. Es una forma muy técnica de decirlo, ¿no? Otra forma más coloquial de decirlo sería clase para implementar un contador de clics. Manual, ¿no? Después de que ponen el docstring de la clase que está definiendo qué está haciendo esa clase, pues ustedes deben definir una primera función que es usualmente siempre la primera que se define, con dos excepciones que voy a mencionar luego, que se llama init. Miren que es init metido entre doble guión bajo, adelante y atrás. Acuérdense, nunca lo escriban, más bien selecciónenlo. Y siempre init siempre es el primero. Entonces selecciónenlo y así está seguro que le quedó bien escrito. Y aquí sí voy a traer el tablero, ¿no? Porque recuerdan que les dije que los métodos, todos los métodos que están encapsulados dentro del objeto, tienen que pasar un primer parámetro que es el mismo. Es el mismo objeto, el mismo objeto, el mismo objeto. En inglés mismo se dice self, ¿cierto? Por eso Python utiliza la palabra self para aclarar que es el mismo. Entonces, siempre que usted pase self, voy a estar pasando mi mismo objeto. ¿Por qué no le puedo dar un nombre? Porque como estoy escribiendo la plantilla, todavía no he creado el objeto. Todavía no sé el usuario qué nombre le va a dar el objeto. Entonces, por eso lo llamo self, porque todavía no me le sé el nombre. O sea, me voy a referir a mí mismo, pero no sé cuál copia de mí han hecho, entonces por eso me voy a decir solamente mí mismo. Esa es otra forma de verlo. Y todos los métodos son funciones, entonces todos los métodos llevan docstring. Esto yo sé que es annoying, ¿cierto? Es desesperante a veces, pero yo los obligo a que lo hagan, básicamente para evitar malos vicios y malas prácticas de programación. Si ustedes cogen los buenos vicios y las buenas prácticas de programación, cuando lleguen a una empresa o cuando tengan que hacer su tesis de pregrado o cuando tengan que estar en la maestría, les va a dar o sea, no les va a dar difícil, les va a ser más natural. Porque al final, cuando uno está en producción y cuando hay alguien que le está diciendo cuál es el estándar de calidad del software que usted debe escribir, pues lo va a molestar muchísimo con esto. O sea, no es que no está en el colegio ni en la universidad que podía escribir código sin comentarios. Aquí hay que documentar absolutamente todo. Entonces, esta es la función de inicialización de la clase contador de clics. Por ahora, sin parámetros. Entonces, miren lo que les voy a decir. Todos los atributos del objeto se definen dentro de la clase init. Entonces, aquí es definir todos los atributos del objeto. Son atributos del objeto y no de la clase. Son atributos del objeto porque son valores que cambian para cada objeto. ¿Y cómo los distingo que son del objeto? Muy fácil. Mí mismo, ¿cierto? Punto y ya se me olvidó cuáles son las que dijimos. Cuenta. Y voy a empezar en 0.
¿cierto? Este es atributo. Bueno, no, digamos que ya sabemos que es un atributo, digamos que es, ¿cierto? Contador total de clics. Ese es el resultado final. Y tengo otro atributo que se llama límite. Es igual, y digamos que es, bueno, esos usualmente tienen un número de dígitos que comienza en 0, ¿cierto? Y como están contando números naturales, entonces, bueno, si el límite le digo que es 10.000, obviamente sé que puedo contar desde 0 hasta 9.999, ¿cierto? Entonces, este es límite máximo de la cuenta. A veces uno lo que hace es poner los comentarios de final de línea alineados para que sea más fácil de leer. Entonces, todos los atributos del objeto se definen ahí. Ahora bien, al mismo nivel de la función de inicialización, yo puedo definir todos los métodos. Y entonces, para definir todos los métodos, comienzo. Def. ¿Cómo llamamos el primer método? ¿Qué fue lo que dijimos que había que hacer en el primer método? Reset. El primer método lo llamamos reset. Y entonces el primer parámetro que tiene todo el método es self. Y como es una función, debe tener su docstring. Y esto es método para regresar a 0 el contador de clics. Eso es lo que hace el método. ¿Qué retorna? Nada. ¿Cómo se implementa ese método? Muy fácil. Miren, self.cuenta es igual a 0. Eso es lo que hace el método reset, ¿cierto? Entonces miren que ahí está la implementación del método como tal. ¿Qué hace el método? Coge la variable self, miren, todas las variables, todos los atributos están definidos en el método init. Y aquí simplemente como self lo pasé como parámetro del método, pues lo puedo llamar self. Y self tiene algo adentro que se llama cuenta. Esa vaina, póngala en 0. Listo. Terminé con el primer método. El segundo método dice click. Definir el método click. El primer parámetro que le paso es self. ¿Sí? Y tengo que poner un docstring. Método para simular el click. Y lo que hace es incrementar la cuenta en +1. ¿Qué retorna? Nada. ¿Por qué? Porque esto es simplemente self.cuenta más igual 1. Simplemente incremento la cuenta en 1. Eso es lo que hace el método click. El otro método, decrementar. Dijimos que había un método que se llamaba decrementar. De nuevo, se pasa a self y documento. La documentación es método para decrementar el contador. Muy fácil. Self.cuenta menos igual 1. Listo. Ya lo decrementé. Último método, cuarto método que pensamos. El cuarto método que pensamos se llama preset. Def preset. Self es el primer argumento y valor. A este tiene otro argumento. ¿Por qué? Pues porque yo necesito saber en dónde voy a poner la cuenta, ¿cierto? Entonces, este probablemente es el más interesante. Fija el contador en un valor, en el valor, o sea, le pone al contador lo que haya en esta variable, valor, ¿sí? Es el número entero con el que se carga el contador. ¿Qué retorna? Nada. Y entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? ¿Qué debo hacer en este caso?
Y ahora les voy a hacer preguntas y nos va a tocar regresar, pero cargar el valor es muy fácil, ¿cierto? Es self.cuenta igual a valor. Y listo. O sea que miren que lo que hicimos fue un montón de funciones. Ese montón de funciones en realidad son métodos, pero todos, ay, no madre, ya vieron que se nos olvidó, ¿cierto? No hemos tenido en cuenta el límite para nada. Entonces, miren el asunto con las clases partidas de esta manera. Yo tengo una clase definida y todos los atributos de la clase están definidos dentro de la función de inicialización, init. Dentro de la función de inicialización se crean los atributos del objeto y ya luego los puedo utilizar sin ningún problema en cualquiera de los métodos, sin tener que explícitamente estarlos pasando, saber que los regreso, ¿no? Nada, eso de aquí para adelante, esas variables existen como tal. Existe la variable self.cuenta y existe la variable self.límite. Ah, no tuve en cuenta nada de eso. Reset no necesita límite para nada, pero click sí necesita el límite para algo, ¿cierto? Aquí lo hice sin pensar en un límite. Ah, entonces muy chévere. Miren que la programación orientada a objetos también me permite, como tengo esta vaina muy sectorizada, puedo hacer cambios sectorizados sin que afecten los otros métodos. Entonces puedo cambiar el método click sin necesidad de preocuparme porque voy a hacer cambios en los otros métodos que se puedan dañar. Entonces acá yo debía haber dicho, ¿cierto? Sí. Self.cuenta más 1 es menor que self.límite, entonces increméntelo, ¿cierto? En otro caso, self.cuenta es igual a ¿cuánto? 10.000. No. ¿Qué pasa? Es igual a 0. Sí. Igual a 0, sí. ¿Todos están claros por qué es igual a 0? Y para mostrarles por qué es igual a 0, déjenme volver a mostrar el dibujito. Click counter. Y busquemos images. Estos. Miren que si yo tengo 0, 0, 0, 0 y presiono el clic, pues voy a avanzar en 1, en 2, en 3. Pero si estoy en 9.999, cuando le doy un pulso más, ¿a dónde llega? A 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Porque vuelve y se resetea. Entonces sí, claro. Esto se incrementa en 1 solamente si es menor que 1. Si al sumarle, esto se incrementa en 1 sí y solo si al sumarle 1 a cuenta, el valor está por debajo del límite. Y miren que no dije menor o igual, dije estrictamente menor, porque el 10.000 no es una posibilidad. Decrementar es lo mismo. Para decrementar debo decir if self.cuenta menos 1, ¿cierto? ¿Es qué? Mayor. No. ¿Dónde está el problema con ¿Dónde está el problema con decrementarlo? No puede haber números negativos. No Y que pueden, se pasa. no pueden haber números negativos. O sea que si es menor que 0, perdón. Ah, ok, ya entendí, ¿cierto? Si esta vaina es mayor o igual que 0, decreméntelo, ¿cierto? En otro caso, ¿qué hace? Sí, la compañera que dijo mayor lo dijo correcto, pero le faltó el igual. Creo que era yo el que estaba pensando al revés en ese momento. Claro, si el número está en 0 y lo decremento 1, voy a obtener un número negativo. Con que esté por encima de 0, ¿cierto? Con que al decrementarlo esté por encima de 0, pues yo lo decremento tranquilo, ¿no? Pero si se pasa de 0 para abajo, entonces no haga eso. Entonces, ¿qué valor le pone? 0. No, 9.999. 9.999. Muchas gracias.
Muy bien. Entonces, miren que facilito. Tenemos el reset, tenemos el clic que incrementa, tenemos el decrementar que decrementa. Ah, y el preset, que hay que hacerle a ese valor de preset antes de poder hacer esto. Yo puedo hacer eso sí que. Si 0 es menor o igual que valor que es estrictamente menor que 10.000. Bueno, no 10.000. Exactamente preset en los cositos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace preset en esos los cositos? Cuando estos cositos tienen esta ruedita, ¿ves la ruedita que está ahí? ¿Sí le ven la ruedita que trae por un lado? Sí, señor. Usted gira y gira y gira esa rueda hasta que lo pone en el valor que quiere. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿Sí? Entonces, por eso, pero ese valor que yo quiero tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el límite, ¿no? Si no está en ese rango, ¿qué hago? ¿Qué pasa si alguien trata de forzar el contador al número 50.000 o al número menos 300? Lo daña. Bueno, igual tampoco podría. El mecánico no puede, ¿cierto? Desde el punto de vista mecánico no se puede, desde el punto de vista de la simulación del programador, ¿qué debo hacer? Sería sacar un anuncio que diga que el valor, pues que no se podría, Pues, que es un error. voy a decir, if not, ahí, y este es el que voy a dejar en el else, ¿cierto? Si no, entonces hay un value de error que dice valor fuera de rango. Entonces, valor tiene que estar entre 0 y límite. Si no lo está, lo primero que hace, ¿cierto? Es decir que está por fuera del rango. Pero hay otra condición que esa variable valor tiene que cumplir, que es ¿cuál? Que cuando llegue el número que lo necesitamos, Que cuando llegue el número, ¿qué? porque cuando vemos la rueda, estamos buscando un número, pues estamos tratando de dar con un número, de llevarlo a un número que necesitamos. Entonces, Sí, lo que pasa es que en la simulación de computador eso es más fácil, ¿cierto? Porque en la simulación de computador yo le doy el número que necesito y pues en una sola instrucción se llega hasta allá, no tengo que físicamente pasar por todos los números. A menos de que usted quiera hacer la simulación pues en la interfaz gráfica, ¿cierto? Ya tendríamos que pensar esto de forma diferente, tendríamos que mirar en dónde está la cuenta y ir de uno en uno hasta el valor que yo quiero. Aquí no estoy haciendo eso, acá estoy solamente llevándolo de una vez al valor que yo quiero. Pero valor, aquí estoy dejando que sea cualquier tipo. Valor en realidad tiene que ser un número entero, o sea que yo tengo que verificar que es un número entero. Entonces, si ustedes quieren, lo hacen independiente. La gente muchas veces lo hace independiente aquí. Por ejemplo, dicen if type of valor diferente de INT, usted eleva un type error. Valor debe ser un entero positivo. Entonces, miren que él no va a revisar si el límite está en el rango a menos de que el valor sea un entero positivo. Bueno, sea un entero. Ahí no le dije que sea positivo, ¿no? Aquí solamente le dije que fuera un entero. Esto lo hicimos la otra vez, por ejemplo, para no hacer esta doble verificación, ¿cierto? Yo puedo llevarme el 0 para hacerla aquí arriba. Entonces yo le puedo decir, si valor es diferente de INT o menor que 0, eleve este rango. Ya ustedes miran en la lógica que quieren hacer. Pero lo primero que uno hace, miren que es verificar las condiciones. Y solamente en caso contrario, llega hasta acá. Ahora bien, esta es la primera que se hace
y esta solo se hace si la de arriba pasa, o sea que esto puede ser un elif, sin ningún problema. O sea, puede ser una estructura así. Listo, chicos. Básicamente terminamos de escribir nuestra plantilla. Entonces, cuando yo voy a hacer un problema orientado a objetos, lo primero que tengo que pensar es, o sea, tengo que sacar una hoja de papel. En esa hoja de papel, sentarme y escribir quiénes son mis propiedades y quiénes son mis acciones. Y una vez yo determine quiénes son mis propiedades y quiénes son mis acciones, hago el paso número uno. El paso número uno es escribir la plantilla. Pero la plantilla como tal corre. ¿Ustedes qué creen? En la plantilla hay algo. La plantilla es solo eso, una plantilla. Todavía no existe un objeto asociado a esa plantilla. Entonces, para crear el objeto, vamos a decir if main igual a main. Si estoy en el espacio de main, entonces voy a crear el objeto contador 1 de la plantilla. ¿Cómo llamamos la plantilla? Contador clics. Y para hacer eso, simplemente lo llamo contador 1, ese es el nombre de variable, igual a contador clics. Abre y cierra paréntesis porque es un llamado. Entonces, miren lo fácil que hice esto, ¿ya? Simplemente, ahora existe en memoria un objeto cont1, ¿ya? Que está creado a partir de esta plantilla. Entonces a ese objeto cont1 le puedo decir que me imprima cont1.cuenta. Le puedo decir que me imprima cont1.límite para mirar qué límites tiene, ¿ya? Eso es lo primero que puedo hacer, decirle imprímame el límite, imprímame la cuenta. Entonces voy a correr este programa que solamente crea un objeto e imprime la cuenta e imprime el límite. Entonces lo voy a correr. Me dice, mire, la cuenta es 0, el límite es 10.000. ¿Listos? Entonces, llamamos a esto, imprimir cuenta y límite de cont1, ¿no? Del contador 1. Ahora juguemos con el contador. ¿Les parece? Pues digamos, contador 1.click. Contador 1.click. Contador 1.click. Me equivoqué. Contador 1.decrementar. Contador 1.click. Hasta ahí. ¿Cuánto tiene que valer la cuenta en ese momento? Después de haber jugado con ese contador este número de veces. Entonces miren cómo ejecuto los métodos, ¿no? Clic, clic, clic. Entonces, al finalizar esta instrucción, 1, 2, 3, 2, 3. O sea que esta nueva cuenta me tiene que imprimir 3. Muy bien, me imprimió 3. Entonces, preseteémoslo. No hemos usado la función contador 1.preset. Y preset, ahora sí le tengo que dar un valor. 234. Y luego contador 1.click. Y luego imprimir contador 1.cuenta. ¿Cuánto tiene que ser el resultado? Este último print, ¿cuánto me tiene que imprimir? 235. 235, miremos, 235. Entonces, esa fue la parte 3, ¿no? En la parte 2, creamos un objeto a partir de la plantilla. Y de ahí para abajo, utilizamos el objeto. Miren que no utilicé la plantilla, utilicé el objeto para solucionar el problema. Y ese era lo tercero que habíamos dicho que había que hacer.
¿Están conmigo ahí en la programación? ¿Necesitan un minuto para alcanzarme? Sí, profe, por favor. Listo, entonces damos un minuto. Yo voy a hacer un refill de agua. Profe, Señor, ¿podría subir un poquitico más la pantalla? claro que sí. Si quieren tomen un pantallazo ahí en este momento en el main. Listo, profe. Y le voy a decrementar un poquito el tamaño. ¿Se alcanza? No, ya no se alcanza a ver, ¿cierto? Bueno, lo voy a dejar en estas dos funciones por ahora. Decrementar y preset. Bueno, ahí se alcanzan a ver tres. Clic, decrementar y preset. Ya ven, voy por agua. ¿Cómo les fue? Bien, profe, yo le iba a preguntar algo. Si de pronto me puede volver a explicar lo del preset. Preset es simplemente darle un valor cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dijimos que lo queríamos presetear en 234. O sea, que en determinado momento yo quería que la cuenta empezara en 234. Con reset, yo mando la cuenta a 0. Con preset, mando la cuenta a cualquier otro valor diferente de 0. Entonces, la función preset, ¿qué necesita? Obviamente, el primer parámetro siempre es yo mismo, y de ahí para adelante necesita el parámetro valor, que es donde yo lo quiero presetear. Entonces, hago dos validaciones iniciales. La primera validación es que valor sí sea un número entero, y si no lo es, levanto un error de tipo. Luego verifico que el valor esté en el rango que necesito que esté. Y si no lo está, levanto un valor, levanto un error de rango, un error de valor. Y solo si las dos condiciones anteriores se cumplen, aquí el no es cierto. En realidad, este se tiene que hacer. Se tiene que hacer también después de que se haga el primero. Sí, porque yo acá solamente verifico si es si es del error. Y si pasa, debo verificar si está en el rango
y solo si está en el rango, ajusto el valor. Entonces, sí, claro, eso es lo que está pasando ahí, ¿cierto? No sé si te queda más claro, Daniela. Perdón, profe, sí, ese sí me quedaba claro. El que no me quedaba muy claro era el de decrementar. Ese es el punto cuenta igual a 999. Ah, 9.999. Era ese, sí. es que es lo mismo, ¿cierto? Mira que cuando el contador está en 999 y le sumas 1, pues en realidad la ruedita da la vuelta y te va a quedar en 000, ¿cierto? Pero si estás en 000 y te devuelves 1, pues no, Ah, no vas al -1, vas al 9.999. vale, profe. Gracias. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Lo que pasa ahí es que si quedas en un valor menor que 0, pues eso no ocurre. Entonces, mándelo a 999, 9.999. De hecho, deberíamos probarlo. Probémoslo acá. Contador 1.reset, eso lo manda a 0. Contador 1.decrementar e imprimir contador 1.cuenta. ¿Qué debe imprimir? Si se reseteó y se decrementó, debe imprimir 9.999. 999. Ahí está. Ahora, curiosamente, miren que ustedes ya tienen todas las funciones del contador, ¿cierto? Como ya tienen todas las funciones del contador, podríamos coger y hacerle una interfaz gráfica a esto para que el aparatico se vea igualito que este, ¿cierto? Hacen este dibujito en Easy Graphics y los números, pues ya lo saben cómo hacer. Y si quieren, hacen la animación de cómo gira para un lado y para el otro. O sea, ya de aquí para adelante, todas las, todas las cosas que quieran dependen de la imaginación de cada quien, ¿cierto? Yo les puedo enseñar a construir los bloques básicos y ustedes construyen de ahí para arriba como quieran. Programar al final es como jugar Lego. Por lo menos yo siempre lo he sentido así, ¿no? Usted se imagina una estructura básica y después de que tiene la estructura básica comience a construir y a ponerle los adornos que usted quiere y como usted quiera, ¿no? Bien, les cuento, les acabo de contar el 90% de la historia acerca de la estructura básica de las clases. Obviamente hay un montón de cosas avanzadas, hay un montón de cosas que no voy a ver en este semestre con ustedes, ¿cierto? Porque pues, no tenemos tiempo es de dominar esto que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a hacer este semestre, dominar este pedazo para que ustedes puedan hacer programas en los programas con todas las materias que se les vienen de aquí para arriba al respecto. Entonces, cosas que sí deberíamos saber, ¿cierto? Por ejemplo, que yo puedo crear tantos objetos como yo quiera. Entonces, otro objeto sería, por ejemplo, contador 2. Y contador 2 es igual, es un objeto que se saca de la misma clase que saqué el otro. O sea que contador 2 es otro contador. Pero miren lo que sucede. Contador 2.cuenta, la tengo que imprimir. Contador 2.cuenta. De hecho, tiene otro conteo, está en 0. Y yo puedo incrementar, puedo decir, puedo de hecho, en el mismo print, voy a decirle que haga contador punto, no, estoy aquí, antes del print. Le voy a decir que contador 2.click. O sea que cuando lo creo, él arranca por defecto en 0, ¿cierto? Porque miren que en la inicialización lo inicializa en 0. Entonces, cuando lo creo, él arranca en 0. Y luego le doy un clic, o sea que la cuenta debería estar en 1. Entonces, miren que el contador 1 y el contador 2 tienen cuentas diferentes. Lo puedo imprimir, ¿cierto? Imprima contador 1.cuenta, contador 2.cuenta.
Entonces, esa última impresión me va a mostrar que tengo dos contadores diferentes con cuentas diferentes. No voy a hacer más, no. Obviamente ustedes pueden sacar el contador 3, el contador 4, el contador 5, el contador N. Todos los que quieran, ¿cierto? Y cada uno tendría sus espacios diferentes. Es más, de hecho yo puedo decirle imprima contador 1, pero si le digo que imprima contador 1, él básicamente lo que me va a decir es la referencia del objeto. Y si le digo que imprima contador 2, él lo que me va a imprimir es la referencia del objeto. Y ahí es donde veo que son objetos diferentes. De hecho, uno puede mirar, están en una posición de memoria relativamente similar, ¿cierto? Pero son posiciones de memoria diferentes. O sea, como son posiciones de memoria diferentes, son objetos diferentes, las variables están almacenadas en lugares diferentes, ¿no? Ese es probablemente el primer concepto que hay que tener. Yo puedo modificar el comportamiento, por ejemplo, del comando print sobre contador con algo que se llama sobrecarga de funciones, ¿cierto? Entonces, la sobrecarga de funciones me permite a mí definir métodos preestablecidos para cambiar un comportamiento. Ejemplo. Acá, ¿cierto? Voy a sobrecargar una función que se llama representación. Al sobrecargar la función que se llama representación, miren que aparece un simbolito, ¡pum!, sobrecargada. Quiere decir que la función ya está definida, pero la definición que tiene en este momento es imprimirme la referencia de memoria en donde está ubicado el objeto. Pero yo no quiero eso, ¿cierto? Entonces voy a decir, documentación, sobrecargar, esto es como, así llamémosla así, sobrecargar la función de representación. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es redefinirla. ¿Qué retorna? Una cadena, ¿cierto? Y lo que retorne por ahí, por esa cadena, es lo que va para el comando print. Entonces, voy a decir cadena igual, ¿cierto?, a la cuenta de este contador va en porcentaje de, y aquí porcentaje self.cuenta. Entonces miren que simplemente tuve la cadena y le voy a decir retornar cadena. Entonces, cuando yo corra este programa, lo que me va a sacar ya no es la referencia, sino que acabé de redefinir, ¿cierto? Acabé de redefinir la función que imprime y le dije que de ahora en adelante me imprima es esta cadena. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona de hecho la herencia, porque yo heredo muchas funciones básicas como representación, la heredé de una clase más arriba que se llama la clase objeto. Cuando se hereda de la clase objeto no hay que escribirla, pero en teoría yo aquí hubiera podido haber escrito object. Uy, ¿qué pasó? ¿Es con minúscula? No. Bueno, yo consulto que me parece sospechosa esa minúscula en un momento. Sí, es con minúscula. Bien. Entonces, sin embargo, lo que les quería decir ahí, ¿cierto? Es que aquí estoy derivando cosas de la clase objeto. Cuando usted está derivando de la clase objeto, que es lo que vamos a hacer en todo este semestre, en realidad, no hay que escribir nada. Solamente con el clase contador de clics, 2 puntos. Eso es lo único que hay que hacer. Y de ahí para abajo, miren que hay un montón de funciones que usted ya tiene predefinidas y que usted ni siquiera sabía que existían.
Eso es lo bueno de la herencia. Si yo le digo def, y mire, hay una para copy, para it, para contains, para apps, para más. Hay una predefinida para sumar. Oh, entonces, ¿qué pasa si reemplazo la predefinida para sumar? ¿Ya? Entonces aquí voy a decir redefinir la función de suma. ¿Ya? Y el parámetro, otro objeto, oh, de la misma clase. Entonces, si yo redefino la función de suma, aquí le voy a decir que retorne un valor A numérico que retorna la suma de los dos contadores. Y aquí entonces le voy a decir que A es igual, y la suma que es igual a self.cuenta más other.cuenta. Entonces voy a sumar mi cuenta con la del otro. Eso es lo que define la función suma. Entonces, por aquí abajo le voy a decir en un último print que imprima contador 1 más contador 2. 10.000, porque es 9.999 más 1, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿podría regresar a la parte del add? sí, le acabé de dar la capacidad de sumar, ¿cierto? A mi clase. La capacidad de poder ser operada con el operador suma. ¿Ya? Ahí básicamente lo que hice fue sobrecargar el operador más. Entonces ustedes ya saben, bueno, de hecho miren que esto les da la idea de que los operadores son simplemente una forma bonita y conveniente de escribirlo, pero en realidad eso no es lo que pasa en la vida real, ¿no? En realidad el computador está haciendo lo mismo con ese más que si yo le dijera contador 1.add sume contador 2. O sea, las líneas 126 y 127 son equivalentes. Dos líneas totalmente equivalentes. Solamente que la línea 127, pues obviamente tiene una conveniencia interpretativa más grande que la línea 128. Pero el compilador por dentro lo que está haciendo es convirtiendo la 127 en la 128. Esas dos formas de hacerlo son absolutamente equivalentes, entregan el mismo resultado. Son de hecho dos formas equivalentes de escribir lo mismo. Y eso es lo que está pasando con los números enteros, con los números flotantes, es lo que está pasando con las cadenas. Solamente que es que no sabíamos. Usted puede definir un número entero, usted puede decir A es igual a 10, ¿cierto? Y B es igual a 50. Y luego C es igual a A.add B. Y luego print C. Esto ultimito que acabo de hacer ahí, ¿ya? Es exactamente lo mismo, es la suma, ¿cierto? Ejemplo con enteros. Bueno, ¿necesitan tiempo para alcanzarme? ¿Vienen conmigo ahí? Un poquito de tiempo, profe. ¿Está bien? Creo que faltaba implementar la función representación y suma, entonces las voy a dejar un minutico ahí en pantalla por si están trabajando en representación y en suma.
para no violar el PEP 8, cambiamos esto por salida, salida, no quiero variables de una sola, y esto por suma, y esto por suma, para no tener variables de una sola letra. ¿Cómo vamos? Bueno, antes de que termine la clase tengo un concepto más que contarles, solo un concepto más que contarles. Y les cuento que es probablemente el concepto, uno de los últimos conceptos adicionales que vamos a ver durante el resto del semestre. De aquí para adelante vamos a ver es cómo hacer X cosa en clases. Y vamos a ver es ejemplos y ejemplos y ejemplos. En realidad el número de conceptos de programación orientada a objetos casi que termina aquí. Bueno, no, mentiras, o sea, faltan otras cosas más avanzadas, pero pues para efectos de este semestre, creo que es como el de las últimas cosas nuevas que les voy a decir. Miren acá, cuando hice la representación, que me tocó decir la cuenta de este contador, pero en realidad no hay forma de que yo sepa cómo se llama el contador, porque el nombre se lo puse fue aquí, ¿cierto? Conclusión. No hay una forma simple de que cuando yo le diga imprimir contador 1, el contador 1 sepa internamente que se llama contador 1. Pero yo puedo llevar una cuenta de contadores. O sea, yo puedo llevar la cuenta de cuántos objetos he derivado a partir de una clase. Y eso se hace con los atributos de la clase. Los atributos de la clase son diferentes a los atributos del objeto. Y les dije que había una excepción de colocar cosas antes del int. Y esos son los atributos de la clase. Los atributos de la clase no llevan la palabra self. Únicamente están definidos dentro de la clase. Entonces yo voy a definirlo así. Definámoslo como ID, como contador de objetos. Voy a decir que es igual a 0, como para identificar a los objetos. Y en los atributos del objeto voy a hacer, ¿cierto? Que lo primero que yo haga cuando inicialice un objeto sea darle un nombre. Entonces le voy a decir que self.id, miren que ese ID minúscula es diferente al ID mayúscula que puse al otro lado. Estoy usando mayúsculas explícitamente para que vean que es otra variable
pero podríamos llamarla, para no violar a PEP 8, digámosle identificador. Hagámosla diferente. Este es el identificador. Entonces, self.id es igual a identificador más 1. Pero este identificador, miren que no lo encuentra. Y no lo encuentra es porque pues no hay una variable dentro de init que se llama identificador. Entonces tengo que decirle que está en contador clics punto. Miren que ya no le dije self, le dije contador clics, o sea, ya me estoy refiriendo a la plantilla misma, a la clase. Entonces, este contador clics punto identificador dice, mire, el atributo de clase que se llama identificador, súmele 1. Y luego coja ese mismo atributo de clase, increméntelo. Entonces, de aquí para adelante, lo que estoy diciendo es, bueno, en la inicialización, cada vez que cree un objeto, ese objeto va a tener un identificador único. Porque cuando cree el objeto 1, este señor, ¿cierto? Este identificador se va a guardar con el objeto 1, que es el primer contador que acabo de crear, y el identificador de clase se va a incrementar. Entonces, cuando cree el objeto 2, este ID ya vale 1. Y entonces self ID va a ser igual a 2 y así sucesivamente me voy con la cuenta. Y eso me permite a mí contar cuánta gente, o sea, cuántos IDs he tenido. Si quieren, para que la cuenta sea menos confusa, inicialicen este con 1 y no le sumen nada aquí. ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que esto tiene un problema y es que esto va a valer 1 cuando no hay ninguno creado. Por eso me gusta más este 0 acá y este más 1 aquí, porque yo le puedo preguntar identificador y entonces me va a decir cuántos objetos hay, 0. Ya cuando cree el primero, entonces me va a decir que tengo 1. Ah, bueno, otra forma de que lo pueden hacer es poniendo el incremento de primero, ¿cierto? Y luego asignándolo. De esa manera, creé un objeto, entonces incremento el contador y le asigno ese valor ID. La próxima vez incrementa el contador y le asigna ese valor ID y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo voy a tener un identificador para cada objeto que se llama self-ID, pero que viene de los atributos de la clase que tienen el mismo valor para todos los objetos de la clase. Esa es como la diferencia. Entonces, aquí en donde dije la cuenta del contador, y ya sé cómo se llama, porcentaje de, va en tanto. Y entonces aquí me toca poner ya 2 parámetros porque ya es self.cuenta, pero primero es self.id. Entonces la cuenta del contador tal va en tanto. Si yo corro este programa, ya me dice que la cuenta del contador 1 va en tanto y que la cuenta del contador 2 va en tanto. Entonces, el resumen es, existen atributos del objeto que tienen valores diferentes o que pueden tener valores diferentes para cada objeto. O sea, para cada objeto son posiciones de memoria, son variables diferentes en memoria encapsuladas dentro del espacio de variables de cada objeto. En cambio, los atributos de la clase son atributos que son accesibles por todos los objetos de la clase. Esa es la diferencia. Entonces existe como un contenedor también. Existe un contenedor que contiene cada objeto, pero existe un contenedor grande que contiene todos los objetos de la clase. Y ese es probablemente el último concepto que les digo. Entonces miren que hagamos un resumen. El resumen es la plantilla es lo que se llaman las clases. O sea, una clase no es más que una plantilla para crear objetos a partir de ella. Y entonces existen los atributos de la clase y los atributos del objeto. Los atributos de la clase son variables accesibles por todos los objetos de la clase, mientras que los atributos del objeto son accesibles únicamente por el objeto específico. Todos los atributos del objeto se definen dentro del inicializador. Los atributos de la clase se definen antes de definir el inicializador. Después de definir el inicializador, usted puede definir todos los métodos que quiera.
los métodos que usted tiene asociados a su problema. En este caso fueron 4 métodos asociados a nuestro problema. Y usted también puede, si quiere, empezar a cambiar las representaciones de los métodos por defecto y puede sobrecargar, por ejemplo, aquí sobrecargo la función print y con este sobrecarga el operador suma. Y esto se puede llamar de la forma funcional o se puede llamar de la forma sobrecargada, que es esta, ¿cierto? Esa es básicamente la idea con respecto a las clases. Entonces ahí les dejo varios ejemplos, les dejo los ejemplos de qué es lo que han venido ustedes haciendo cuando usan operadores. En realidad es esto lo que han venido haciendo cuando usan operadores. El manejo de operadores se hace de esta manera para que usted pueda sumar, restar, multiplicar, dividir, bueno, en efecto, utilizar cualquier operador entre una y otra, entre dos objetos de la misma clase, o inclusive entre objetos de clases diferentes que comparten algunas propiedades a las que ustedes les conoce el nombre. Y ya, y de ahí para adelante, dentro de cada método, usted usa todo lo que sabe, puede usar ciclos, puede usar listas, puede usar diccionarios, puede usar todo lo que necesite. ¿Quieren? ¿Todos lograron terminar el programa? Esto no lo hago regularmente, ustedes han visto, pero en aras de que todos estemos en igualdad de condiciones para la próxima clase, en el chat acabo de poner este mismo archivo que yo acabo de crear. Este archivo que acabo de crear es el contador de clips.py, que lo pueden poner dentro de sus proyectos solo por referencia, ¿cierto? Tenganlo ahí como para compararlo, ¿cierto? Para mirar que el de ustedes funciona igual a este, para que comparen entre uno y el otro, ¿cierto? Y por favor, ¿cierto? Vuelvan a estudiar las clases, vuelvan a estudiar la clase sobre clases, ¿cierto? Esta es la clase sobre clases y empiecen a leer el capítulo 9. Es más, a este punto ya pueden leer todo el capítulo 9 del libro. Y lo que vamos a hacer a continuación, empezando la semana entrante, es ejemplos y ejemplos y ejemplos. Vamos a mezclar esto con EasyGraphics, con Matplotlib, con otras librerías. Y prácticamente el curso termina con los ejemplos de programación orientada a objetos. ¿Listos? Este es un buen momento para detener la grabación.